Muy buenas, queridos hermanos y amigos, bienvenidos a este momento y quiero compartir con ustedes un tema muy importante, de mucha trascendencia, pero a la vez un tema muy controversial. El tema que vamos a tratar o que vamos a ver es la predestinación. La predestinación es un tema de mucha controversia, de mucho rechazo, no solamente dentro del mundo o del campo secular, sino también dentro del campo cristiano, lo cual alarma en gran manera. Miren, la predestinación. ¿Por qué la predestinación? El solo mencionar el término predestinación es como ondear la capa roja delante de los ojos de un embravecido toro. Usualmente así es como sucede. Hagan la prueba, la experiencia a mí me lo ha enseñado. Despierta las pasiones más desenfrenadas de la naturaleza humana. Sin embargo, debemos tener presente lo siguiente: no porque el hombre no la entienda, o no porque nunca la estudió, o no porque simplemente la quiere rechazar para vivir en la concupiscencia de sus pecados y de sus pasiones, es necesario que nosotros también la rechacemos. La pregunta a responder no es si los hombres la aprueban, si ellos están de acuerdo con la predestinación. Esa no es la pregunta a responder. La pregunta a responder es si la predestinación es una verdad bíblica. Y en cuanto a esto, Charles Spurgeon, uno de los predicadores y tan reconocidos de la época antigua, del siglo XVI particularmente, dijo lo siguiente: podrás estar en desacuerdo con el término predestinación, pero nunca podrás borrarlo de las Escrituras. Por esta razón es que tú, mi querido amigo, y el hombre que no conoce a Dios, el hombre que vive desenfrenadamente en sus pasiones, como no puede borrar el término, ni mucho menos su significado de las Sagradas Escrituras, lo que hace es rechazarlo. Por esta razón, el tema que vamos a tratar es la predestinación, una verdad bíblica rechazada, ya que, como les mencioné, el hombre no la puede borrar. No importa cuántos intentos haga, no la borrará jamás. Continuando con la exposición, lo primero que vamos a ver en este momento es la definición. ¿Qué es la predestinación entonces? A la luz de las Escrituras y a lo largo de los 2000 años de historia que tenemos, los cuales no podemos ignorar, conocemos que la predestinación es una obra, es un acto soberano de Dios, el cual Él realiza según el beneplácito de su voluntad, conforme a su decreto eterno. ¿Para qué? Para la salvación de aquellos que Él ha escogido, para la preservación, para otorgar vida eterna a quienes Él ha elegido en el amado desde antes de la fundación del mundo, y con el fin de exaltar su gracia y su misericordia a través de ella. Esto, en resumidas cuentas, es la predestinación. En segundo lugar, su vigencia y su veracidad. La predestinación está vigente y es veraz, está en las Escrituras. Su origen no es de la mente humana, su origen no proviene del hombre, su origen no proviene solo de la historia, su origen es bíblico, está escrito en la Biblia. Pablo lo dice en Romanos: porque a los que predestinó, a estos también justificó, y a los que justificó, luego los glorificó. ¿Notan? La palabra predestinación está en las Escrituras. En amor fuimos predestinados. Está en las Escrituras. Es de origen bíblico. Y su veracidad se basa en que la Biblia la contiene en sí misma. Dentro de ella se encuentra no solo el término, sino su significado. Mas su vigencia, dice la Escritura, que ni una jota ni una tilde pasará hasta que Cristo vuelva. Así que podemos concluir de esto que su vigencia será hasta la segunda venida de Cristo Jesús. En cuanto a algo adicional, es necesario decir que la predestinación hace parte de algo que teológicamente se conoce como el ordo salutis, o dicho de otra manera, el orden de la salvación. Así que sí, es de gran importancia y necesidad que este tema, que este concepto y su significado, sus implicaciones, sus aplicaciones también, sean expuestas por los hombres que fueron llamados por Dios al santo ministerio de la palabra de Dios. Recuerden lo que Pablo le dijo a Timoteo: debes predicar todo el consejo de Dios, y eso incluye la predestinación. En tercer lugar, objeciones. Hay muchas objeciones sobre este tema. Una de ellas es el fatalismo. Muchas personas dicen que es una doctrina fatalista. Muchas personas creen que si Dios escogió a los que van a ser salvos, entonces esta vida no tiene sentido vivirla. Es una vida que no tiene propósito, así que vivamos de la manera que queramos.
Pero ese no es el fin de la predestinación. La predestinación no es fatalista, al contrario, es una doctrina que da mucha esperanza, otorga mucha paz para aquel que la entiende y aquel que descansa en ella. Por eso es necesario, es cierto, nosotros no conocemos quiénes han sido elegidos, pero no por eso debemos detenernos. Al contrario, debemos salir y predicar. Los que ya hemos sido parte de ella, debemos salir y predicar el glorioso y bendito evangelio de Cristo Jesús a todas las naciones. Porque solo Dios sabe quiénes son predestinados. Y nuestro trabajo no es conocer quiénes son o no son predestinados, sino ir y predicar el evangelio. Otra objeción en cuanto a la predestinación es que dicen que Dios es el autor del pecado. Pero eso también es una gran contradicción a la luz de toda la Escritura. Dios no es autor del pecado. Recuerden, Él no tienta a nadie. Él no es aquel que te lleva a pecar. Uno peca conforme a la concupiscencia de su propio corazón, no porque Dios lo lleve a pecar. Adán y Eva cayeron en el Edén por su propia voluntad y designio, porque ellos lo tomaron así, ellos lo decidieron. Ellos fueron los que pecaron. Hay algo muy interesante dentro de esto que se llama la soberanía de Dios, pero también la responsabilidad del hombre. El hombre es el autor, el hombre es el que promueve el pecado, el hombre es el promiscuo, el que cae y el que es el responsable de su pecado. Y en último lugar, un beneficio, es el beneficio más glorioso de todos. Salvos por gracia. Eso es lo que enseña la predestinación. ¿Recuerdan? Salvos por gracia. Porque la paga de pecado es muerte, más la dádiva de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús. Eso es lo que enseña la predestinación. Así que mis queridos hermanos y amigos, espero haber abierto un poco más el entendimiento, haber explicado de gran manera o de manera detallada, pero clara, el tema de la predestinación. Que la gloria sea solamente para nuestro Dios. Hasta una próxima ocasión.